Paz en Jesús para todos ustedes. De verdad que me complazco de compartir con ustedes estos minutos de palabra profética, de palabra para toda Latinoamérica y donde llegue este video, donde llegue nuestra voz. Estamos en 40 días, tiempo de expiración, 40 días de fe, sanidad y milagros. El propósito de estos 40 días son una palabra de fe, el cese, el final de esta pandemia y que podamos colocarle fin al miedo, al terror que han propagado las fuerzas comunicacionales y la interpretación errónea que muchos han tenido con esta pandemia, que los ha escondido en la casa en vez de programar, proclamar y de expirar lo que es la palabra de Dios, expirar, soltar lo que Dios ha puesto para nosotros. Así que soy Leobaldo Barradas, presidente del Ministerio Internacional Alcanzando Naciones, y me propongo a compartir contigo en estos minutos un rato de poder y espero que sea para ti de mucha bendición. Ministerio Alcanzando Naciones. Sé parte de esta experiencia sobrenatural. Para nadie es un secreto que el mundo está convulsionado con lo que está pasando con esta pandemia. Miles de personas enfermas, contagiadas por el coronavirus. Las multitudes angustiadas en el mundo. Acá en Colombia, donde yo estoy, en Barranquilla, una muchacha que pensaba estar contagiada con el virus, se lanzó de un puente, se partió las piernas y en el diagnóstico se precisó que no tenía el coronavirus. Personas que bajo la angustia, la desesperación, sufren de trastornos de pánico, trastornos de ansiedad y mucha depresión. La pregunta que hacemos a todos ustedes: ¿dónde están los Juan Bautistas del día de hoy? ¿Dónde está la iglesia del reino? ¿Dónde está la iglesia del reino? ¿Dónde están los profetas y los ministros de Dios? El reino de Dios no está en cuarentena. De eso quiero compartir con ustedes. Es una época donde pareciera que se han congelado algunos ministerios. Es una época donde pareciera que muchos han perdido el norte y han perdido la visión. Según lo que la palabra establece, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, powers, en demostración de poder. Si esta palabra es cierta y nosotros somos una embajada del reino, que la iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia es la luz del planeta. Si esta palabra es cierta, tenemos que ser confrontados por esta palabra. Porque no puede ser que ante un mundo con tanta necesidad, nuestros ministerios estén encerrados en búnker. Estamos encerrados en 4 paredes, usando tapabocas dobles, usando guantes como que si fuéramos astronautas y con una paranoia de contagio donde cada momento estamos con miedo a que nos toque alguien. La pregunta que yo les hago: ¿dónde está la fe de los gigantes de la fe? ¿Dónde está la iglesia primitiva, la iglesia histórica, la iglesia que sacudió a Roma, la iglesia que sacudió la cortina de hierro, la iglesia que sacudió el planeta, la iglesia que ha hecho cambios y ha trastornado la sociedad antigua? ¿Dónde están los hombres de fe? La palabra de Dios dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la justicia? Por eso es que esta iniciativa de reunirnos con este proyecto, 40 días de propósito para ponerle fin al miedo, fin al terror, fin a las maquinarias, que le ha llegado su hora, porque mientras la iglesia no ha sido arrebatada, no nos hemos ido de este planeta,
Tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra. Por lo tanto, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si los ministerios están en nosotros, la función de la iglesia como organismo vivo es desarrollar la función para lo cual fue diseñada. Nosotros fuimos diseñados para exhibir, para publicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si esa es nuestra función, vamos a salir del búnker, vamos a salir de las burbujas de miedo, que esto ha pasado en otras oportunidades. La humanidad ha continuado y la iglesia ha sobrevivido pese a los pronósticos de miedo que muchos están dando. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de esta pandemia? Tenemos el caso del famoso emperador Justiniano, que fue infectado en el imperio con un virus poderoso que acabó con el 40% de la población de su época. Se calcula que 800,000 personas vivían en la población y si el 40% fue eliminado, imagínense eso. La peste negra. La peste negra solamente se calcula que tuvo un impacto en el siglo XIV, donde el 65% de la población fue diezmada, fue destruida. Tenemos la viruela. La viruela en el siglo XVIII, los índices de muertos fueron asombrosos con la viruela. La gripe española en el año 1918, ya al final de la Primera Guerra Mundial, dejó un saldo a nivel mundial, universal, de unos 20 a 50 millones de muertos, la famosa gripe española. Tenemos también la famosa gripe H2N2, que estalla año 1957 y se calcula que dejó más de 1 millón de cadáveres debido al impacto de esta virulencia. Tenemos también la famosa gripe de Hong Kong, que también dejó más de 1 millón de muertos. ¿Quién nos recuerda la peste bubónica? La peste bubónica en el siglo XVI, los reformadores les tocó enfrentar esta pandemia, entre ellos Martín Lutero. ¿Qué lecciones sacamos de Martín Lutero y la famosa pandemia? Lutero se encerró en un búnker, se escondió en el cuarto de su casa deprimido. Lutero dijo, cuidado con los contagios, no salgan a la calle. ¿Qué hizo Martín Lutero? Él y su esposa se pusieron a ayudar a personas contagiadas, arriesgando su vida. Ellos no se contagiaron, Dios los preservó. A otros no los preservó, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a culminar. ¿Cuál es el miedo de morirnos? Es que el problema de esto es que no queremos morir, seamos realistas. Terribilizamos la muerte al punto de que tenemos terror del terror. Hay pánico al pánico. Hay fobofobia. Hay miedo al miedo. Reconozcamos que los gritos de tarima, los grandes ministros que hacían milagros por la televisión, ¿qué se hicieron? ¿Dónde han estado estos meses los grandes ministros de milagros y sanidades? ¿Dónde han estado metidos? Haciendo proclamaciones desde su búnker, haciendo gritos y declaraciones por los medios de comunicación, pero han perdido el contacto con la gente, han perdido la fe. ¿No dice la palabra de Dios que habrán cosas mortíferas que no nos hará daño? ¿No dice la Escritura, el poder de la palabra, que habrán cosas que van a ocurrir y que Dios nos va a preservar? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no va a caer a tierra. Dios nos está demandando en estos 40 días no solamente fe, videos, proclamaciones, anulaciones, decretos, palabras de fe. Esas cosas son buenas, pero esto debe ir acompañado de la misión, la calle. ¿Cómo estás, mi hermano querido? Lo más importante es el Señor, ¿oíste?
No tanto la comida física, el Señor. ¿Oíste? Ven. Que Dios bendiga a esta gente, Padre, conviértelo, sálvalo. Los yupas están aquí. Yupa indígena. Ok. Vamos para esta cosa. Señora allá, mira. Ok. Vámonos para. Le vamos a dar a venezolanos y también a colombianos, todos. No se me aglomeren porque se los queremos dar a todos. Y se hacen aglomeración. Si se pone aglomerado, paisanos, nos tenemos que ir. Si se aglomeran, nos vamos. Sí. Gracias, señor. Cálmate, mija, que para allá vamos. Salir a la calle, hacer el trabajo social, no te vas a contaminar. Y si te contaminas, bueno, ¿qué es lo más tremendo que te puede pasar? Partir con el Señor. Lutero decía, si la muerte me consigue, si Dios me consigue en esta situación, me iría con Dios. Pero es inmoral abandonar nuestro trabajo por una pandemia. Vamos a predicar la palabra, vamos a hacer el trabajo. Sepa que el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ha matado millones de personas, más que cualquier coronavirus que pueda haber. Sepa que hoy mueren personas por infartos, por el SIDA, comas diabéticos producidos por los problemas de diabetes, situaciones de accidentes. Pregunto yo, ¿se están muriendo las personas por infarto? ¿Sí o no? Eso ha sido siempre. Hay muchos más muertos por estas enfermedades que por coronavirus. No estoy diciendo que no sea real, pero creo firmemente que hay mafias, que hay corporaciones, que hay mentes malévolas en el campo político y en todas las esferas por establecer un gobierno mundial. Y creo que esto es un ensayo. Dios ha permitido este ensayo que ha tenido a muchos en jaque, porque muchos pastores cerraron la iglesia y algunos de ellos nunca más han podido reunirse otra vez. Y lo que hay es miedo, tristeza y nostalgia porque no tenemos el local. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la pandemia? Vamos a la parte positiva de esta pandemia. De esta cuarentena, número 1, aprendemos a depender de Dios. Número 2, aprendemos a amar más la familia. Porque muchos infieles tenían que decidirse con cuál mujer quedarse en la cuarentena. Muchos no compartían con sus hijos. Por mucho tiempo, el activismo, el materialismo, el consumismo había llevado a la gente a la calle. Éramos extraños en la propia casa. Esta cuarentena ha permitido el encuentro familiar. Esta cuarentena ha humillado a los grandes. Presidentes, gobernantes, artistas, evangélicos de todo tipo han muerto. Yo tengo amigos que han muerto. Hemos visitado los barrios. Hemos visitado casas. He tenido pacientes que he atendido con pánico. Hemos atendido muchos casos con coronavirus y les puedo hablar con propiedad, no con cuentos, sino con propiedad. Dios nos ha guardado hasta ahora. El Señor nos preservará para su reino, pero el fin de esta situación la determina la iglesia. ¿Cómo nosotros ponemos fin a esto? ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que la iglesia no son 4 paredes. Nos enseña que la iglesia no es la multitud que estás acostumbrado a ver. Nos enseña que los ministros verdaderos no son los bufones que salen ofertando salvación y milagros muchas veces por televisión. Nos enseña que los que se dicen ser a veces no son. Nos enseña que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Nos enseña a valorar la naturaleza. Nos enseña a extrañar un abrazo, un te quiero, un beso. Nos enseña lo importante de un estrechón de mano. Nos enseña a pensar en la familia y a pensar en el Señor.
Es tiempo de humillación. La palabra profética es tiempo de humillación. Bajo la humillación se termina esta situación. Bajo la humillación genuina de los grandes, que nos bajemos del trono. Es tiempo de bajarse del trono. Es tiempo de renunciar a la fornicación, al adulterio, a la petulancia, a la arrogancia, a la idolatría, al mercantilismo ministerial. ¿Cómo es posible que para invitar un cantante cristiano usted no lo puede invitar porque es excesivo el gasto que piden? Para usted tener un buen predicador, eso es un gasto excesivo. Esta pandemia ha puesto en jaque a los mercaderes del evangelio. Puesto que no los podemos invitar como antes, tenemos que predicar por Zoom. Tenemos que predicar por las redes sociales. Esto lleva a probar quién tiene llamado y quién no tiene llamado. Quien sobreviva a esta situación vivirá para contar generaciones. Dios nos está llamando a una reforma poderosa en esta última sociedad. Cristo está a las puertas. El fin se acerca de esta dispensación. El tiempo de la iglesia es ahora. Dios está buscando hombres y mujeres como usted, sencillos, valientes, firmes en la palabra, que no le tengan miedo al diablo, ni al sistema, ni al nuevo orden mundial, ni a la ideología de género. Porque parte de esta agenda, detrás de esta pandemia, son los mismos cerebros, los mismos, tratando de imponer una agenda en contra de la familia, en contra de la vida. ¿Qué se pretende la ideología de género? ¿Qué pretende el nuevo orden mundial? ¿Qué está detrás de muchos apellidos? La agenda es clara: reducir la población mundial, destruir el concepto de familia tradicional, destruir los dos géneros fundamentales que Dios ha creado, varón y hembra, establecer un feminismo mundial que acabe con el concepto genuino de la mujer, destruir el matrimonio como lo concebimos, no producir más vida, porque al no existir matrimonio, al no existir matrimonios y parejas heterosexuales, porque el fin va a llegar un tiempo, y ellos lo quieren así, que no haya la reproducción como Dios lo ha establecido. ¿Qué quieren con esta agenda? Eliminar los ancianos. Eso es un gasto público del Estado. La gente de la tercera edad nos quieren reducir, nos quieren eliminar con los alimentos, con la contaminación, con la parte de virulencia, de pandemia, pero Cristo está con nosotros. Anulamos toda conspiración diabólica. Estos 40 días son determinantes para la familia, son determinantes para el evangelio. Creo que estamos en una era profética. Estamos en los últimos minutos de la cuenta regresiva. Jesús está a la puerta. Levántate, ministro, levántate. Les habló Leobaldo Barradas, presidente del Ministerio Internacional Alcanzando Naciones. Ministerio Alcanzando Naciones. Sé parte de esta experiencia sobrenatural.